Y ya ponemos el punto final, el broche de oro a nuestras entrevistas de hoy de nuestro programa de Salud y Belleza con Lucía, con el doctor Julián Sezón, especialista en oftalmología y director médico de Clínica Cimo, hablando de una patología ocular como es el queratocono. Enseguida vamos a saber cuáles son sus síntomas, su diagnóstico y sobre todo de qué forma se puede curar, cómo podemos afrontar esta enfermedad. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Lucía? Un placer estar aquí. Gracias, igualmente. ¿Qué es el queratocono? Qué palabra más compleja, ¿verdad? Pues sí. Realmente el queratocono es una enfermedad un tanto desconocida, aunque la verdad es que es muy frecuente, más de lo que creemos, incluso afecta a 1 de cada 2.000 españoles más o menos, y es una deformidad progresiva de la córnea. Cuando hablamos de la córnea estamos hablando de esta estructura anterior, es esta estructura que es como una bóveda, y esta bóveda que es transparente tiene que sujetar prácticamente el contenido de la córnea. Entonces es una deformidad progresiva que va produciendo un deterioro, un adelgazamiento, y poco a poco el paciente va a ir viendo cómo su vista se va deteriorando. Es una enfermedad frecuente, aunque no en realidad muy frecuente, ¿no? Porque me ha dicho que afecta a 1 de cada... De cada 2.000 españoles. Se ha considerado siempre como una enfermedad rara, pero realmente no lo es. Lo que pasa es que no se diagnosticaba antes como se diagnostica ahora. ¿Cuáles son sus causas? No tiene una causa conocida, o sea, realmente es una enfermedad que probablemente tiene un origen genético, y decimos probablemente porque no se ha podido demostrar. Pero es cierto que en la clínica, cuando vemos hermanos gemelos, por ejemplo, y uno tiene un queratocono, el otro lo tiene seguro. Y cuando investigamos y hacemos un árbol genealógico, muchas veces vemos que tenemos o tíos o abuelos realmente que tenían esta enfermedad. Luego hay un componente genético seguro, pero no está demostrado. Y luego hay otras causas que se han podido comprobar, como es el frotamiento de los ojos. Muchos pacientes se frotan los ojos con mucha fuerza, bien porque tengan alergia o bien porque tienen ese tic nervioso, y se frotan realmente pero con mucha fuerza. Eso se ha comprobado que puede provocar un queratocono o deteriorarlo. Y luego hay causas quirúrgicas. Se ha comprobado que después de cirugías de la córnea, por ejemplo una cirugía láser, el tipo LASIK, cuando está mal indicado o mal seleccionado, se puede deteriorar y producir un queratocono. ¿Cómo se puede saber si se tiene un queratocono? Pues es difícil saber por sí mismo que estoy padeciendo esta enfermedad. Primero porque no he oído nunca esta palabra tan rara, y segundo porque es una enfermedad progresiva pero lenta. Entonces no voy a notar una pérdida de visión repentina, no voy a notar un dolor, pero sí que puedo notar pues que mis ojos se enrojecen, que tengo visión borrosa, que cuando llega al final del día realmente a veces tengo visión doble, visión triple, que voy a la óptica y me dicen que me tengo que cambiar la gafa porque me ha subido el astigmatismo, y a lo mejor me tengo que cambiar la gafa 2 y 3 veces en un año y medio. Esos son síntomas de queratocono. ¿Cómo se detectan? Se detecta con una prueba muy sencilla, que se llama topografía corneal. Realmente hasta que no existía esta tecnología era difícil detectar un queratocono, y cuando se detectaba ya era bastante tarde. La topografía corneal es una prueba muy sencilla. Hoy en día yo creo que prácticamente todas las consultas de oftalmología tienen un topógrafo, incluso las ópticas suelen tener topógrafos, y es una prueba de 2 minutos y nos va a decir qué forma tiene esa córnea y nos va a detectar muy rápidamente. Eso sería la tecnología básica imprescindible, pero luego hay otras tecnologías. Por ejemplo, hay un aparato que se llama el ORA. El ORA es un analizador de la fuerza de la córnea y nos va a detectar realmente cuál es esa fuerza y si está disminuida en esta enfermedad. Y luego hay un aparato muy sofisticado que realmente tenemos en pocos sitios, que se llama microscopía confocal, que es una prueba ya un poquito más delicada, que nos dice exactamente cómo está la córnea capa por capa. ¿Se puede curar? Realmente el queratocono, curar querría decir cambiar esa estructura, cambiar la córnea, y eso realmente no se puede hacer, porque realmente se ha visto que incluso pacientes con queratocono a los que se les hizo un trasplante de córnea, es decir, quitar esa córnea enferma y poner una córnea de un donante, se comprobaba que al cabo de 10, 12, 14 años volvía la enfermedad. O sea, realmente no podemos curar esa enfermedad, pero sí podemos tratarla, frenarla y mejorarla. ¿Hay lentillas especiales para curar el queratocono?
Bueno, esa es una pregunta importantísima, porque se ha dicho clásicamente que con ciertas lentillas, especialmente lentillas duras, se podía sujetar esa córnea que tenía tendencia a volverse cada vez más puntiaguda. Y eso evidentemente no es correcto. Lo que ocurre es que una lente dura le va a dar al paciente mejor visión, pero realmente no tiene capacidad para frenar o detener esta enfermedad. ¿Cómo se trata? Bien, hasta hace, yo diría, 15 años, el tratamiento del queratocono era un tanto frustrante, porque la única solución quirúrgica era un trasplante de córnea. Y es verdad que estos pacientes con un trasplante mejoran notablemente su visión. Es decir, el 90% de los pacientes a los que les hacemos un trasplante realmente mejoran muchísimo. Pero es una cirugía delicada, es una cirugía que requiere mucho seguimiento, puede tener sus complicaciones, puede haber rechazo, y entonces era muy frustrante. O le poníamos una lentilla o le hacíamos un trasplante. Hace 15 años un brasileño, un oftalmólogo brasileño, Paulo Ferrara, gran amigo mío, y quiero hacer este paréntesis porque es gran amigo personal mío, inventó una cosa que se llama mal llamada anillos intracorneales. Realmente no es un anillo, sino son dos segmentos, son dos semicírculos, y estos dos semicírculos los implantamos en el interior de la córnea, de tal forma que va a ser como un armazón que va a conseguir sujetar la enfermedad y además va a aplanar la córnea, va a mejorar el astigmatismo y va a mejorar la visión. Esto sería el tratamiento principal, universal hoy en día en todo el mundo. Pues tenemos una consulta desde la calle. ¿Se heredan los defectos visuales? Bueno, muchos defectos visuales se heredan, sin duda, sin duda. El queratocono realmente es una enfermedad que, como he dicho, probablemente se pueda heredar, pero no directamente de padres a hijos, O sea que el porcentaje realmente de que un hijo de alguien con queratocono lo vaya a heredar no creo que supere un 20% probablemente. ¿Quién debe tratar un queratocono? ¿Un óptico, una medicina general, un oftalmólogo o un oftalmólogo especializado? Bien, yo diría que la detección precoz de un queratocono, afortunadamente en nuestro país se suele hacer muy bien y lo suelen hacer bien los ópticos. O sea que generalmente los ópticos en sus revisiones hacen una topografía y ahí se va a detectar realmente un queratocono. Pero una vez detectado, el tratamiento lo tiene que hacer un oftalmólogo. Y no sirve un oftalmólogo general, tiene que ser un oftalmólogo especializado en esta enfermedad. Porque es muy importante, no solamente la detección, el seguimiento, el tratamiento, sino también el postoperatorio. Tiene que ser un oftalmólogo especializado. Y digo yo, ¿se puede tratar con láser? Esa es una pregunta que me hacen todos los pacientes, yo creo que todos los días, pero no solo para el queratocono, sino prácticamente para todo. Doctor, usted esto me lo va a operar con láser. Bueno, siempre digo lo mismo, el láser es una herramienta y realmente el láser en el queratocono no tiene ninguna utilidad, salvo permitirnos a lo mejor hacer unos túneles para implantar unos segmentos, pero el láser en sí no va a curar un queratocono, no va a hacer nada positivo en un queratocono. ¿Y siempre se tiene que operar? No, afortunadamente no. Afortunadamente el queratocono no siempre se tiene que operar. Hay un tema además importantísimo y es que con la edad los queratoconos se suelen ralentizar. Es decir, cuando detectamos, por ejemplo, un paciente al que vamos a operar de catarata, nosotros siempre le hacemos una topografía por rutina y vemos muchos pacientes con queratocono, con 70 años de edad y se llevan una sorpresa porque es la primera vez que alguien les dice que tiene un queratocono. Bueno, no tiene la más mínima importancia porque ya a esa edad no va a progresar. Es decir, el queratocono realmente aparece en la pubertad, adolescencia y es ahí cuando realmente hay que actuar muy rápido porque se puede deteriorar. Pero ya pasado los 30, 40, 50 es raro que vaya a progresar. Y luego otra cosa, los pacientes diabéticos tienen una protección natural frente al queratocono, algo bueno para los pobres diabéticos y de tal forma que el queratocono es excepcional en un paciente diabético. ¿Qué son los anillos intracorneales? Bien, pues los anillos intracorneales son, yo me he permitido, Lucía, traer aquí un pequeño segmento, digo pequeño porque es diminuto, realmente no sé si podremos mostrarlo, pero estos pequeños segmentos están hechos de un material sintético, es un material sintético que no produce ningún tipo de rechazo, se conoce muy bien este material y estos segmentos fueron inventados por Paulo Ferrara y
de tal forma que cuando podemos introducir estos segmentos en el interior de la córnea, la vamos a reforzar y además la vamos a aplanar, es decir, vamos a hacer que esta córnea tan puntiaguda se vuelva más plana y mejoraremos el astigmatismo y mejoraremos la visión. Entonces es un procedimiento que además es reversible, es decir, es tan fácil ponerlos como quitarlos, y es hoy en día el tratamiento de elección en un queratólogo. ¿Y se tiene experiencia, mucha experiencia con estos anillos? Bueno, algunos tenemos mucha experiencia porque empezamos hace ya 15 años. Y por cierto, Lucía, te diré que en España el primer sitio donde se hizo fue en Sevilla. Vamos a presumir un poquito de ello porque realmente desde Sevilla fue cuando presentamos los anillos, hicimos las primeras cirugías, incluso hicimos los primeros cursos de formación, de tal forma que todos los cirujanos, algunos muy famosos de España, aprendieron aquí en nuestra ciudad y después lo practicaron en sus respectivas ciudades. Entonces tenemos ahora mismo 15 años de experiencia, pero Pablo Ferrara tiene 20 años de experiencia, fue el creador y fue el que empezó con ello. ¿Y es una cirugía difícil, con complicaciones? Bueno, es una cirugía que afortunadamente tiene muy poquitas complicaciones y es una cirugía, decía Pablo Ferrara, es una cirugía fácil pero no sencilla, es decir, tiene su aprendizaje. Evidentemente hay que conocer la córnea y esta es una cirugía que hay que hacer muy bien, es decir, no es una cirugía que esté al alcance de cualquier oftalmólogo y por eso decía que es importante que el oftalmólogo tenga experiencia en el tratamiento de las enfermedades de la córnea. ¿Y se ve bien después de esta operación? Bueno, sorprende, muchos pacientes se sorprenden porque realmente al día siguiente el paciente está como si no se hubiera hecho nada, realmente nota un poquito de arenilla en los ojos, pero realmente al día siguiente puede hacer una vida prácticamente normal. Y lo más interesante es que la visión va progresando poco a poco durante el primer mes, segundo mes, va progresando hasta que se estabiliza. O sea que es una cirugía muy agradecida para el paciente. ¿Requiere mucha recuperación? Bien, más que recuperación, yo diría seguimiento y rehabilitación. Me explico. Nosotros ponemos unos segmentos intracorneales, al día siguiente el paciente está muy bien, pero su vista muchas veces no es perfecta todavía. Hay que tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos tienen unas graduaciones altísimas, por ejemplo, 15 dioptrías de miopía y 14 de astigmatismo, es decir, no ven nada sin gafas y sin lentillas. Entonces, con los segmentos vamos a mejorar mucho su visión, pero va a seguir quedando una graduación que posteriormente hay que recuperar, y habrá que recuperarla o bien con gafas, o bien con lentes de contacto, o bien incluso con lentes intraoculares, pero eso requiere un control exhaustivo y por eso siempre digo que en esta enfermedad es muy importante que el especialista sea capaz no solo de hacer la operación, sino después controlarlo al día siguiente, a la semana, al mes, al tercer mes, al sexto mes y al año. No sé si lo diré bien, pero ¿qué es un cross? ¿Es linking o linking? No sé yo, porque eso en el término inglés no sé. Desgraciadamente los términos ingleses se imponen, ¿no? Y esto se llama cross-linking. Ah, linking. Lo que pasa es que la traducción al castellano creo que es todavía peor, porque sería reticulación del colágeno. Ajá. Entonces es fácil comprender que se comprende, cross-linking es el término que utilizamos en todo el mundo. Y es un tratamiento muy interesante que consiste en reforzar la córnea. A diferencia de los segmentos que tienen que ser implantados en el interior de la misma, el cross-linking consiste en combinar una vitamina que se llama riboflavina, es una vitamina que se utiliza incluso en gastronomía, la vitamina B2 es amarilla, entonces se pone riboflavina en la córnea y se le asocia una luz ultravioleta especial. De tal forma que esa unión de riboflavina y radiación ultravioleta produce una reacción fotoquímica y endurece la córnea, de alguna forma la congela. Pero esto se utiliza en muchas cosas. Probablemente tú te has hecho un crosslinking, yo también y muchos de nosotros, porque cuando vamos a nuestros dentistas, esas pequeñas linternitas azules que nos ponen en los empastes, lo que está haciendo es un crosslinking, o sea, está endureciendo el empaste. Entonces, un oftalmólogo suizo que se llamaba Theo Seiler, en los años 95, pensó que esto se podría utilizar para esta enfermedad. Empezó y posteriormente se demostró que es eficaz en el tratamiento del queratocono. Pues casi nos hemos quedado sin tiempo y como hay alguna preguntita, alguna consideración que consideres importante
para despedirnos? Bueno, yo diría que aconsejaría que todo paciente que empiece a notar que su graduación va cambiando a lo mejor de una forma demasiado rápida, sobre todo personas jóvenes, estoy hablando de adolescentes, sobre todo niños a partir de 10, 11, 12 años, que empiecen a notar los padres que tienen que cambiar las gafas demasiado a menudo, que empiezan a tener visiones no del todo buenas. Ante cualquier duda de este tipo, hacer una topografía sencillísima, no duele nada, no molesta nada, es barato y con una topografía se detecta rápido. Y si se detecta un queratocono, hay que tratarlo y lo tiene que tratar un especialista, no me sirve cualquier especialista, tiene que ser un especialista experto en queratocono. Pues muchísimas gracias. Un placer, Lucía. Gracias y nos quedamos con este último mensaje importantísimo del doctor Julián Tesón, director médico de Clínica Cimo sobre el queratocono. Gracias por haber estado una semana más con todos nosotros. Nos emplazamos para la próxima semana con mucho más aquí en Salud y Belleza con Lucía. Os esperamos.